analista y director del blog de Brújula de Mercados. Gonzalo, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, antes de preguntarte por el Banco Central Europeo, que enseguida también te hará la pregunta mi compañero Javi desde allí, desde Frankfurt, quiero preguntarte por la apertura de Wall Street. Nuevos máximos históricos para el Dow, que ayer ya cerraba en máximos, y el Nasdaq también, por encima de los, voy a echar un vistazo rápido para no equivocarme, por encima de los 16.618 puntos ahora mismo el índice. Ahora ya no sé si está en máximos históricos, tendría que revisarlo, pero creo que esos máximos estaban en el entorno de los 16.700, si no me equivoco, así que podría estar muy cerquita, ¿no?, de superar esos máximos. Gonzalo, aún así buenas noticias, ¿no?, porque en Wall Street hoy hemos tenido, ventas minoristas, peticiones de subsidio por desempleo, que nos indican que la economía va mejor, pero Wall Street sigue subiendo. Eso es, fíjate que lo curioso de todo esto es que no tiene argumentos la Reserva Federal para hablar de posibles bajadas de tipos, porque la economía estadounidense sigue yendo bien. Repetimos a la audiencia, el ciclo alcista de mercado comenzó cuando salieron hace 4 semanas un dato malo en el mercado laboral. Les faltó eso, o sea, basta con que saliese un solo informe de empleo estadounidense malo para que directamente se lanzasen ya las campanas al vuelo, se celebrase en Wall Street la orgía de liquidez que iba a desatar la Reserva Federal, porque entonces la subida de tipos quedaba por completo descartada, y no solo eso, sino que se habla del posible recorte de tipos. Ahora bien, Powell ayer dijo ese recorte de tipos que desató la euforia en Wall Street. Hemos visto una subida brutal que se añadía a esas 4 semanas subiendo, pese a que el informe del viernes pasado de empleo salió mejor de lo esperado. Es decir, los números siguen mejorando en Estados Unidos. Tuvimos solamente un informe malo que desató la euforia en Wall Street. Por si alguno está perdido en la audiencia y no asocia una cosa con la otra, cuanto peor salen los datos, mejor, porque cuanto peor están los datos, más probabilidades hay de que la Reserva Federal suelte billetes, y que es lo que le gusta a Wall Street, y lo que temía precisamente Wall Street es que la economía, con buenos datos de empleo, con buenos datos de crecimiento económico, las ventas minoristas que hemos visto ahora, que salen 0.3 frente a un menos 0.1 esperado, o sea, también mejores, esos datos buenos significasen que los riesgos latentes de inflación siguen existiendo, y por lo tanto la Reserva Federal no puede levantar el pie del acelerador y no puede ceder los tipos de interés, cosa que Powell ayer dijo que sí haría. Y que, por cierto, y Marta, perdona que lo enlace una cosa con la otra, pero es justo lo que no hemos visto en las palabras de Lagarde. Es decir, Europa, que sí necesita estímulo monetario, porque está en recesión, básicamente, 5 meses consecutivos en contracción la actividad industrial de Alemania, la principal economía locomotora de Europa, y se está crujiendo entera. Y sin embargo no hay mención a ello. No solo eso, habla de reducir el balance del Banco Central Europeo. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir con esto, Marta? Un vaivén de emociones, Wall Street subiendo sin límite, Nasdaq llegando a máximos que no se ven desde enero 2022, y bueno, y a celebrarlo, ¿no? Hemos visto cierto repunte, eso sí, del dólar, pero vuelve a estar cayendo a plomo. O sea, desde ayer hemos visto que, tras las palabras de Powell, hay una caída consecutiva, porque es una excepción para aquellos que apostaban por un dólar fuerte, entre los cuales me incluyo, pensando que con una economía estadounidense tan potente sería de las pocas que cedería tipos la Reserva Federal. Lo haría antes el Banco Central Europeo, lo hace ya China, aunque tiene peligros por mucho estímulo monetario, porque hunde el yuan frente al dólar y eso le genera problemas de inversión. Pero creo que la explicación a todo esto, no me la has preguntado, pero te la digo por adelantado, es probablemente que la Reserva Federal está actuando como el Banco Central del mundo. Es decir, con economías como la europea en recesión, principal socio de Estados Unidos, y con la economía china en desaceleración con riesgos deflacionarios, Estados Unidos está previendo que 2024 va a ser un año de contracción económica global, y por lo tanto la Reserva Federal, que es el Banco Central del mundo, no de Estados Unidos, genera estímulo porque el dólar es la divisa del mundo, la divisa mundial actualmente, y desde el Bretton Woods sigue siendo así. Por lo tanto, creo que esta es la explicación de por qué está tomando la postura que está tomando la Reserva Federal. Luego. Sí, Gonzalo, entonces por tus palabras entiendo que está errando el Banco Central Europeo al seguir a pies juntillas lo que decía ayer Powell. Sí, considero que el Banco Central Europeo tendría que tomar cierta delantera, cierta iniciativa en esos recortes de tipos, en el sentido de que, si son necesarios, serían más necesarios para Europa que para Estados Unidos. Si Estados Unidos ya ha puesto sobre la mesa esa opción, ¿por qué no lo hace abiertamente el Banco Central Europeo, que sí lo necesita, porque sí tiene riesgos? Para empezar, la tasa de inflación es mucho más baja en Europa ahora que en Estados Unidos. Ha caído al 2.4 frente al 2.7 que teníamos en octubre, y el 4.3 en septiembre. Cae en picado. Ella misma ha reconocido que los tipos de interés elevados
harían que la inflación pudiese caer de golpe y a plomo. Bueno, ya lo tienen ahí, ya lo han visto. Por lo tanto, se podría facilitar, por decirlo así, porque la tasa de inflación que tienen no está tan lejos de su objetivo del 2, facilitar más suavidad en el discurso y sugerir pues, más crédito en vez de lo que ha hecho, que es anunciar una contracción del balance de la reserva, del balance del Banco Central Europeo. Y cuanto más contra el balance, menos liquidez hay en el mercado, claro. Nos quedamos sin tiempo, pero como siempre, un placer tenerte aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, y saludo ahora también a Franco Machiavelli, responsable de análisis en Admirals España. Franco, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Bueno, preguntarte un poco por tu opinión sobre